Bien, pues sean bienvenidos a la clase número 5 de mecánica cuántica. Voy a compartir pantalla. Si tienen alguna interrupción a través de alguna observación, pregunta o que no les esté fallando algo, tratar de abrir el micrófono porque como veo nada más la pantalla, no se logra ver los comentarios. Bien, entonces, bueno, como decíamos, pues empezamos con la clase 5 y pues al último nos habíamos quedado con esta descripción en la clase anterior, al final, en forma matricial, digamos, de las cantidades, como son los operadores, los kets, los bra y todos los objetos que vamos a utilizar en mecánica cuántica de manera muy particular. Se consideró este ejemplo acá, el ejemplo de spin 1 medio, en donde nombramos a los estados de spin z, de spin la dirección z, más menos como más menos, simplemente. Este espacio, pues es un espacio de dos elementos nada más. Y la relación de completas es de esta forma. Entonces vimos que hay una representación espectral de esta forma. Y bueno, ustedes ya en la tarea, utilizando esta representación espectral, debieron probar algunas de las identidades que están asociadas con estos operadores, ¿no? Por ejemplo, relaciones de conmutación y cosas del estilo. Entonces, bueno, vamos a la siguiente clase. Y aquí el tema que nos ocupa es medición observables y relación de incertidumbre. Ok. Entonces, pues comenzamos primero con el concepto de medición. Y de aquí, pues es forzoso citar a Dirac. Básicamente, lo que decía es una medición. Déjenme cerrar aquí esta parte. Siempre causa que el sistema salte ¿ok? O sea, lo que nos dice es una medición siempre causa que el sistema salte a un eje en estado de la variable dinámica que está siendo medida. Perdón. Que está siendo medido. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cómo interpretamos esta situación? Bueno, esto fue dicho por Paul Andrew Maurice Dirac. ¿Ok? Lo pueden consultar en su libro de mecánica cuántica, también tiene un libro muy bueno. Y
Entonces la pregunta aquí es cómo hacemos la interpretación, ¿no? ¿Cómo hacemos la interpretación de este enunciado de Paul Dirac? Bueno, pues es el asunto justamente relacionado con el concepto de medición en mecánica cuántica. Entonces, digamos, la idea es que aquí hay un errorcito, La idea es que, digamos, vamos a pensar el sistema. Vamos a imaginar aquí como si fuera el sistema cuántico, ¿vale? Y el sistema cuántico tiene la propiedad de que, digamos, no es físicamente el sistema cuántico, sino estos puntos representan los estados cuánticos, ¿sale? Vamos a decir, en este caso, representados a través de eigenestados de alguna variable dinámica. Entonces, en el momento en que, antes de que el sistema cuántico sea medido a través de esta variable dinámica, lo que resulta es mm, pues que el sistema cuántico se encuentra en alguna combinación de todos estos estados. Entonces uno puede pensarlo como que el sistema cuántico se encuentra en un estado alfa, que es una combinación lineal de los estados A', y todos estos son los estados A', ¿no? Por ejemplo, este es un estado A', etcétera, ¿no? Entonces, antes de la medición y cuando se realiza la medición, cuando se realiza la medición, lo que ocurre es que eh, el sistema cae en alguno de los eigenestados, ¿no? Cae en alguno de los eigenestados, vamos a decir, A', A biprima, etcétera. ¿Ok? Entonces, al momento que se hace la medición. En otras palabras, digamos de manera pictórica, pues digamos que uno tiene aquí el estado alfa, se hace la medición, y entonces el sistema escoge uno de los estados que está aquí, vamos a decir A'. Entonces, esto se le conoce también en la literatura como el colapso de la función de onda, ¿no? Y bueno, este asunto también pues ha generado discusión y hay trabajo, chinga, ya lo escribí otra vez. Y hay trabajo en esa dirección, ¿no? Sobre los fundamentos de la mecánica cuántica. Pero bueno, es un asunto que no tocaremos, ¿no? El ejemplo de esto, pues es lo mismo que ya vimos con el experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Porque en el experimento de Stern-Gerlach, digamos, ¿qué es lo que ocurría? Tenemos aquí el experimento en Z, por aquí van los, los átomos moviéndose en esta dirección,
De hecho, déjame, lo hago de manera más ilustrativa. Vamos a decir que la dirección representa el estado de spin o la dirección del spin. Unos pueden ir en esta dirección, otros acá, otros por acá, pero todos moviéndose hacia acá, ¿vale? Pero con este estado de spin, o sea, no es la dirección de la velocidad, ¿vale? Entonces, cuando llegan aquí, pues ya nada más hay dos estados, o salen átomos que tienen estado de spin hacia arriba, o otros hacia abajo, ¿no? Que es el estado más, el estado menos, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de el colapso de la función de onda o de la medición y de que eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, clásicamente, de hecho, aquí el punto es que clásicamente pensaríamos que en realidad el átomo siempre estaba en este estado, ¿no? ¿Vale? Y acá pues filtró solamente esos estados. Pero el punto fundamental es que en mecánica cuántica, antes de que haya sido medido el sistema, eh, el átomo o el electrón en este caso se encontraba en una combinación de los dos estados, ¿no? O sea, hace una cosa como raíz de 2 más menos, ¿no? Por ejemplo. O sea, una combinación. Como este estado y no es preferente sobre el otro, o sea, este de acá, el estado más, no tiene preferencia sobre el estado menos, pues entonces por eso tienen los mismos coeficientes, ¿sale? Y digamos, este sería como el estado psi en el que se podría encontrar la partícula antes de que pase por el aparato de Stenger-Lach. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito y esto es lo que nos va a permitir justamente nos va a permitir introducir el tercer postulado de la mecánica cuántica, ¿sale? Nada más antes de eso, déjenme comentar que en el proceso de medición no solamente selecciona el estado, ¿sale? Sino también la variable dinámica selecciona el valor en el que se encuentra la variable dinámica, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si... Ay, perdón. Por ejemplo, si la variable dinámica es el spin, el operador de spin, entonces después de pasar por aquí por el experimento de Stenger-Lach, pues elige, digamos, h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2, ¿no? Entonces, pero va a elegir alguna de estas dos situaciones, ¿no? En última instancia. Entonces, en ese sentido, cuando ocurre esto de acá, se dice cuando se mide la variable dinámica, digamos A, y resulta el eh, estado A', entonces se dice que A midió A', ¿no? Ese es el asunto. Ok, bien. Entonces aquí uno puede preguntarse
sea, ya vimos aquí el asunto de que pues se encuentra en todos estos estados, ¿sale? Y uno puede preguntarse, pero cuando se mide la variable dinámica, ¿por qué resulta en este A'? ¿O por qué no en alguno otro? ¿Vale? ¿O existe qué posibilidad hay de que si yo vuelvo a medir el sistema cuántico preparado en estado arbitrario, un estado mixto, la probabilidad de que otra vez ocurra esto? Ah, bueno, justamente a eso va el tercer postulado de la mecánica cuántica, que va a asociar una probabilidad de ocurrencia de los estados cuánticos, ¿no? Entonces aquí la mecánica cuántica también resulta ser una teoría probabilística, como en mecánica estadística, solamente que en este caso una teoría de probabilidad asociada a los estados de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, uno puede preguntarse cuál es el ket del conjunto de eigenkets antes de la medición, ¿ok? Entonces, el punto fundamental es que no podemos saber, ¿no? Y aquí es donde viene justamente la broma del gato de Schrödinger, ¿no? Tenemos un gato encerrado en una caja, no podemos saber si está vivo o muerto, ¿no? Hasta que abramos la caja, ¿no? Entonces, aquí se postula lo siguiente: la probabilidad de saltar dentro del estado al estado A', pues va a estar dada por, vamos a llamarlo así, probabilidad de A', básicamente, y esto está dado por A', el sándwich con alfa. O sea, es decir, yo proyecto el estado alfa arbitrario, ¿sale? Que es la combinación lineal de todos, lo proyecto en el estado A', ¿no? Y esta va a dar la probabilidad. O sea, obviamente tenemos que sacar aquí la norma compleja, porque ya sabemos que este número es un número complejo. Y esto representa, básicamente, otro de los postulados de la mecánica cuántica. Y aquí donde alfa se construyó previamente de tal manera que fuera normalizado. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Entonces, en este postulado se habla de un solo estado alfa, ¿sale? Pero en realidad hay que considerar que podemos tener un ensamble de partículas, por ejemplo, una colección de sistemas con las mismas condiciones físicas, ¿no? Como es en física estadística, y entonces el estado pues puede ser mucho más complejo que etiquetado con una sola variable, ¿no? O sea, aquí podemos tener un montón de variables y eso va a ser el estado cuántico. Por ejemplo, por decir, en el átomo de hidrógeno, pues ahí uno etiqueta los estados con varios números cuánticos, ¿no? Como son el número cuántico n, asociado con los niveles de energía, el número cuántico de momento angular, el orbital, entre otros números cuánticos, ¿no? Entonces, eso enriquece, digamos, las posibilidades de los estados cuánticos, ¿no? Profe, solo un Sí. mensaje de Tadeo. Me mandaron un mensaje por parte de Tadeo que se le fue la luz en su casa. Ah, ok. No, no, no hay problema. Okay. Ahora sí que para eso son las sesiones y también pues pueden consultar el material en el, ¿cómo se llama? En el Edúcate, ¿no? Claro. Ok.
Bien, entonces, si el sistema fuese preparado en el estado A', ¿sale? Entonces la probabilidad de que se encuentre en ese estado, pues va a ser exactamente 1, ¿no? Y eso también ocurre en el caso del experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, en el experimento de Stern-Gerlach, lo que teníamos era, digamos, acá está, vamos a imaginar aquí el Stern-Gerlach en Z, un Stern-Gerlach. Entonces por aquí va el flujo de partículas y sale, vamos a decir, el spin hacia arriba. Vamos a eliminar el otro estado, ¿vale? Y vamos a decir que este pasa otra vez al experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Pero en la misma dirección Z más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a agarrar este? Pues los estados que van a salir van a ser nuevamente más, ¿no? No hay otro, ¿sale? Es decir, lo que hace el Stern-Gerlach es preparar el sistema, ¿sale? Ajá, preparar el sistema en estos dos estados, más y menos, ¿no? Pero como este de acá lo estoy cancelando y solamente filtro el estado más, entonces cuando vuelve a pasar por el experimento de Stern-Gerlach, ya el sistema está en este estado, en ese estado más, ¿ok? Entonces, pues cuando pasa por aquí, pues ya no hay nada, o sea, lo único que pasa es el estado más, ¿no? Eso es lo que ocurre básicamente. Entonces, en general, aquí tendríamos que la probabilidad, si alfa, entonces si alfa fuera de antemano A', entonces lo que se tiene es que la probabilidad pues es exactamente igual a 1, ¿no? Porque tienes A', como son normalizados estos, esto de acá es exactamente igual a 1. Y claramente la probabilidad de que esté en otro, A' distinto de A', pues como son ortonormales, esto de acá va a ser 0. ¿Ok? Ahora, con esto podemos definir también, además, el valor esperado, es otro concepto. Valor esperado de la variable dinámica, o de una variable dinámica, más bien. ¿Sale? Vamos a llamar una variable dinámica A. Entonces, así como en mecánica estadística, también se definen ahí los valores esperados, porque como les digo, es una teoría probabilística. Entonces, nada más que aquí se refiere a los estados cuánticos, ¿ok? Entonces, el estado A, digo, el valor esperado, va a estar dado por, lo voy a denotar por A, y este de acá es el valor esperado, y es básicamente el sándwich del que el bra alfa con el operador A y luego actuando sobre el ket alfa, ¿no? Esta es la definición del valor esperado en mecánica cuántica. Y bueno, pues a partir de esta definición, usando que alfa se escribe como una combinación lineal de los estados A', que forman una base completa. Solo recuerden que estos A' forman una base completa. ¿Ok? Entonces, pues yo puedo hacer la expansión, por decir,
por ejemplo, en este primer término. En ambos, de hecho, se puede hacer la expansión. Puede tener alfa A así. Y como estos son números, salen de la suma, porque este operador es lineal, entonces este acá va a entrar sobre cada uno de ellos. Tú vas a tener aquí suma A', y bueno, ahorita antes hago ese. Y entonces aquí voy a tener los números aquí, C', A, A', ¿ok? Y aquí en alfa también puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a tener aquí A', A', CA', pero acuérdense que aquí, como es el ket, el bra correspondiente al ket, pues el bra correspondiente a alfa es lo mismo, A', pero con estos complejos conjugados. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener CA', complejo conjugado, A', A y A'. Ok. Esa va a ser la expresión. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? Lo que estoy viendo. En el caso en que yo sepa que el alfa lo escribo en esta combinación lineal, ¿no? Ahora, de manera general, puedo tener lo siguiente. Ajá. Permítame tantito, déjame checar algo aquí. Ok, ahora, de manera general, digamos que yo tengo que estos kets, estos sean que el conjunto de estos kets sean eigenkets de A, ¿ok? Entonces eso significa que A', A' es igual a A' por A', ¿no? Ok. Y entonces, de acuerdo con la expresión anterior, lo que uno tiene para el valor esperado es que aquí voy a tener A', A', CA', CA' estrella, A', A', ¿ok? Entonces, esto de aquí, pues es la delta de Kronecker, porque tenemos una base que es ortonormal. Y esto va a ser igual elimino una de estas sumas, va a quedar A', y la norma compleja al cuadrado de esta cantidad. Ahora, recuerden que estos coeficientes, CA', se pueden encontrar en función del estado alfa, ¿no? Porque el estado alfa es pues sería, a ver, vamos a recordar cómo era. Si alfa son estos números, digo, estos estados, entonces proyecto aquí con A', entonces quiere decir que ese A' es lo mismo que A' alfa, ¿ok? Y por lo tanto la norma compleja, pues voltea nada más el estado y toma un complejo conjugado. Por lo tanto, podemos decir que
el valor esperado de A a ver, permítame tantito. El valor esperado de A va a ser suma del número A' con estos números que van a estar dados básicamente por A', alfa, norma al cuadrado. ¿Vale? Todo directamente en términos del alfa, ¿no? Porque acuérdense que este está definido a través de la proyección con el alfa. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces aquí lo que estamos viendo es que el valor medido es A'. Pero, y bueno, el valor medido es A', pero el valor esperado es distinto concepto. Es toda esta cantidad, pues. Este de acá es el valor esperado. Y de acuerdo a nuestro postulado, esta cantidad que está acá representa la probabilidad de obtener el valor A'. ¿Vale? Entonces aquí hay que evitar la confusión entre el eigenvalor, es un punto importante, hay que evitar la confusión eh, entre el eigenvalor A' en este caso y el valor esperado. De hecho, en cierta forma lo que mides es el valor esperado. O sea, es una cosa que puedes medir experimentalmente, es el valor esperado. ¿Sale? Así como en mecánica estadística, pues no mides todos los estados. Digamos, vamos a decir, en un sistema clásico. En un sistema casi clásico, lo que tienes es, ¿cómo se dice? Pues un sistema de partículas, vamos a decir, cuyo grados de libertad sean las posiciones y los momentos, ¿sale? Entonces, en ese caso, uno no mide todas las posibilidades de posiciones que tengan las partículas y de momentos, ¿no? Sino lo que se mide son valores esperados, ¿sale? Asociados, no sé, por ejemplo, la energía interna del sistema, pues va a estar en términos de, va a ser un valor esperado del hamiltoniano, básicamente. Entonces tú mides ese tipo de cantidades o las relaciones que vengan de ahí, ¿no? Las relaciones termodinámicas, etcétera, ¿no? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, de spin un medio, el valor esperado del operador Z, ese Z, digamos, del spin, entonces aquí el valor esperado ¿sale? El valor esperado del operador SZ, pues es SZ, así. Y este valor esperado, de hecho, puede tomar cualquier valor real
entre menos h barra sobre 2 y h barra sobre 2. O sea, el valor esperado no está restringido a tomar uno u otro de estos valores, sino puede tomar todo el abanico de valores. ¿Ok? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, el significado de medición mecánica cuántica puede ser entendido a través de la noción de una medida selectiva o de filtración. ¿Ok? Y entonces podemos hacer una abstracción del experimento de Stern-Gerlach, ¿sale? Vamos a hacer una abstracción, ¿sale? Entonces, medida selectiva o filtración, que en cuanto a la abstracción es que yo tengo aquí mi experimento como de tipo de Stern-Gerlach, medición, que lo que mide en este caso es la variable dinámica A, así como en el caso de Stern-Gerlach lo que medía es el operador de spin, ¿no? Entonces, digamos, en cierta forma es como si yo tuviera aquí un rayo, pero está asociado al estado alfa. Entonces yo filtro todos los demás, todos. Acuérdense que teníamos el conjunto, este alfa representa toda la combinación lineal de todos los posibles estados, ¿no? El A', Profe, A', A', etcétera. ¿Sale? Entonces yo detengo el paso de todos los demás y hago una medida selectiva de uno de ellos, que sería el A'. ¿Ok? profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y claro. Este, ¿qué, qué propiedades o condiciones debe de tener un ket para que sea un eigenket de ese operador? Pues cumplir la ecuación de eigenvalores, Oh, que por aquí la puse también. sí, ¿Dónde está? Acá está. Es la ecuación de eigenvalores. que con que se, ok. ¿Sale? Sí, Entonces, tiene que le, cumplir esta propiedad. ok. Le pregunto porque bueno, ahí leyendo, una Ujú. vez encontré que hacen el comentario de que, por ejemplo, no todo eigenket podía ser, perdón, no todo ket podía ser un eigenket por ejemplo, del operador de momento. Claro, sí, sí, sí. Sí, Sí, tienes razón. sí, ¿por qué? Y lo mismo para el de posición, ¿verdad? Pero no Sí. entendía, no entiende por qué. Bueno, el punto es que, pues, los kets en general, digamos, no van a ser eigenkets de cualquier operador. O sea, tú tienes que resolver esta ecuación. Ok. O sea, tú tienes que encontrar, o sea, aquí nada más está escrito, Ujú. pero ya una vez dado el operador A, tú planteas esta ecuación y resuelves para los eigenvalores y resuelves para los eigenket, ¿no? La situación análoga, déjame, me voy hacia acá, a este lado mejor. La situación análoga es cuando tienes una matriz, por ejemplo, de 2 por 2 que sea invertible para que pueda resolver la ecuación. Entonces tú preguntas sobre los vectores B y los eigenvalores lambda, ¿ok? Ujú. Entonces, los vectores aquí, pues son los estados, básicamente, acá en mecánica cuántica, y Claro. los lambdas son los eigenvalores. Entonces, Sí. pues claramente no todos los vectores son eigenvectores de la matriz M, Ok. ¿sale? Ujú. Entonces va a depender ahí en concreto de quién es M, quién sea M, ¿no? Ok. ¿Ok? Ok. Ujú. Sí. Gracias, profe. Entonces, digamos que el operador de momento, bueno, ahí en ese caso es un operador diferencial,
Entonces, el espacio de Hilbert va a ser infinito dimensional. Se necesitan buscar cuáles son los eigenvalores y los eigenvectores. Pero, por ejemplo, del caso bueno, en el caso de momento, vamos a ver más adelante, de hecho, Sí. en el caso de momento tienes que esto está dado por IH barra el operador gradiente. Entonces aquí una base del espacio de momento sería estas funciones, E a la I, un número P, ¿sale? Que lo voy a poner así de manera, ¿cómo se dice? Bueno, voy a aprovechar el nombre porque este va a ser el egen valor del operador. Multiplicado por X, ¿sale? Dividido sobre H barra. Entonces, si yo hago esto y yo hago actuar este operador sobre esta, vamos a llamarle esta psi, sobre psi, entonces esto va a resultar en cuando tome la derivada, este i con menos i va a cancelar a 1, este h barra cancela acá, y el gradiente de esto pues es el momento, el número, ¿sale? Y entonces aquí ya estos son los eigenvectores, perdón, y estos de acá son los eigenvalores. Ajá. Es exactamente el mismo sentido. Ahora, en el caso de la posición, resulta que estas funciones también funcionan, ¿no? Pero bueno, hay otra representación también de posición como un operador diferencial y también, de hecho, el mismo de eigenfunciones funciona también. ¿Sale? Entonces, nada más que usando otra etiqueta. Ok. Pero O bueno, sea, eso vamos a verlo más adelante. el eigenket debe estar bien definido para que sí sea eigenket de ese operador, en este caso, de los que está mencionando. Sí, sí, claro, debe ser una función bien definida o un vector. Ok, Y, y bueno, debe cumplir con la ecuación de eigenvectores, ¿no? ok. Gracias, Bien, profe. ajá. ¿Sí quedó claro, Pedro? Sí. Sí, sí, gracias, profe. Ok. Bien, entonces, y bueno, matemáticamente esta medida selectiva, si ustedes se fijan, aquí estoy seleccionando solamente el estado A', pero eliminando todos los demás. Entonces, matemáticamente, recordemos el proyector A', lambda A', sobre alfa. El proyector es básicamente este elemento, este operador, actuando sobre alfa. ¿Ok? Entonces, en alfa, pues aquí como alfa es una combinación lineal de todos estos, pero todos estos son mutuamente excluyentes, entonces va a elegir solamente el estado A', ¿no? Que es este que está acá. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto. Como un ejemplo, pues en el caso nuevamente de los sistemas de spin un medio, lo que tenemos es que si tenemos el experimento, los experimentos de Stern-Gerlach, por ejemplo, estos que vimos, los experimentos secuenciados, pues eso es lo que ocurre eh, con la medición, ¿no? Con esta situación del... Ahora, sin embargo, uno puede tener una situación distinta, ¿vale? Cuando estamos tratando con otro operador, ¿no? Como en justamente los experimentos secuenciados de Stern-Gerlach, el operador SX, ¿no? Digamos que yo tuviera la situación, voy a poner aquí como otro ejemplo, yo tuviera la situación en que tengo aquí el rayo ya que vino de algún experimento de Stern-Gerlach, y este rayo ya tiene el spin en X, ¿no? Del operador SX positivo, ¿ok? Y lo hacemos pasar por un experimento de Stern-Gerlach, pero en,
que está, donde el campo magnético está en la dirección Z. Entonces ya sabemos que lo que ocurre aquí es que se dividen los dos rayos en uno es Z más, ¿sale? Y otro rayo en ese Z menos, ¿no? En estos dos números que son el H barra sobre 2 y menos H barra sobre 2. ¿Ok? Entonces se separan estos dos rayos con probabilidades equivalentes porque no hay ninguna razón por la cual la dirección del eje Z hacia arriba sea preferencial respecto a la dirección en sentido contrario. O sea, yo podría haber hecho el experimento de tal manera que el campo magnético apunte hacia abajo y de la misma manera los dos rayos se van a separar con la misma probabilidad, ¿no? Porque justamente no hay ninguna, ¿cómo se dice? No hay preferencia, ¿no? En las direcciones. Entonces, del experimento se puede concluir que las probabilidades de que haya estado en el estado SX y ahora esté en el estado S+, y la probabilidad de que esté en el estado SX y ahora en el estado S- son la misma, ¿no? En otras palabras, estas probabilidades que voy a escribir ahora, porque digamos ahora este es el estado, digamos, en términos matemáticos podemos decir que este de acá sería el estado SX más, ¿no? Este de acá, pues ya sabemos, es el estado más y este de acá es el estado menos, ¿ok? Entonces, las probabilidades a las que me refiero sería P más, definida como más SX más. Esto, por cierto, se le llama amplitud de probabilidad, ¿ok? Y la probabilidad es el cuadrado de la amplitud de probabilidad. Y tengo otra probabilidad que sería la probabilidad de que, dado que el sistema estaba en el estado SX más, ¿cuál es la probabilidad de que ahora esté en el estado menos, ¿sale? De la dirección Z. Entonces, aquí más. Por los argumentos que estamos dando, como no existe ninguna dirección preferencial, entonces P más es igual a P menos. ¿Ok? Y además, estos son los únicos dos estados. ¿Sale? Estos son los únicos dos estados, más y menos. Y eso significa que P más P menos tiene que ser igual a 1, ¿no? Ese es el asunto. Y pues combinando estas dos ecuaciones y esta otra ecuación, se concluye que P más es igual a P menos igual a 1/2. ¿Ok? En otras palabras, como estas ecuaciones, es decir, el cuadrado de la amplitud es igual a 1/2, pues quiere decir que la amplitud la puedo elegir sin problema como raíz 1/2. ¿Sale? Y acá también menos. Aquí ustedes pueden optar por decir, no, pues en realidad esta no es la única solución, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un número complejo. Entonces yo puedo agregar una fase en general. Pero puedo elegir en este momento que la fase, por convención, sea igual a 0 y en otras situaciones puedo elegir que no sea 0, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas esa fase no es medida, ¿no? Como dijimos en mecánica cuántica, los estados físicos realmente son los rayos, ¿no? Entonces esa fase hace que los dos estados, uno que tenga fase y otro que no,
sean equivalentes físicamente. Entonces, de esta manera, bueno, podemos agregar la fase, ¿no? De hecho, voy a agregar la fase en general. O sea, es decir, aquí voy a elegir nada más la norma, vale esto. Esto sí es cierto, esto sí es una implicación. Ahora, sí, lo vamos a hacer de manera general. Entonces quiere decir que Sx, ¿vale? Sx tenemos que el estado Sx más, pues se va a escribir como una combinación de los más y menos, acuérdense, ¿vale? Porque estos son los dos posibles estados, ¿vale? Y este es el general, o sea, este de acá es como el alfa, ¿vale? Que hemos estado viendo acá arriba. Y estos más y menos son como estos estados, todos este conjunto de estados, ¿no? A', B', T', etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que esta es una combinación lineal de los estados más y menos, cosa que ya habíamos visto por por el experimento de Stern-Gerlach también, con la analogía con la polarización de luz. Entonces el siguiente pues va a ser 1 sobre raíz de 2 y en general, como les digo, yo puedo elegir aquí la fase a la i delta 1 menos, ¿no? Y en el otro elijo que la delta sea 0, ¿no? O sea, el coeficiente, la fase. Entonces, claramente esto cumple con estas propiedades, ¿no? Porque yo aquí proyecto con más, por ejemplo, saco la norma y me da justamente raíz del medio. Aquí proyecto con menos, saco la norma compleja, cancelo la fase y también se cumple esa propiedad. ¿Ok? La otra fase, o sea, aquí en general uno pudo haber agregado otra fase para este término, pero esa fase se puede reabsorber si yo la paso dividiendo aquí y este delta 1 cambiaría de nombre y esa otra fase la reabsorbo en este ket, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo. A ver, aquí creo que estoy confundiendo la cosa. Ajá, en la delta 1, ¿no? Bien, entonces, la fase delta 1 pues no afecta, como estamos viendo, la probabilidad, ¿sale? Y bueno, ¿qué ocurriría ahora en el caso de que yo prepare el sistema cuántico, pero ahora en el estado Sx menos, ¿no? Pues igualmente voy a tener aquí rayos que tengan con spin hacia abajo, pero en la dirección X, pasan por el experimento de Stern-Gerlach y nuevamente tenemos estas dos posibilidades. ¿Ok? Y también, como no hay ninguna preferencia, pues las probabilidades son exactamente las mismas, ¿sale? Pero para poder distinguir los estados, pues voy a elegir, para poder distinguir los estados, si ustedes se fijan acá, puedo elegir la siguiente situación, Sx menos el mismo estado, raíz de 2 más, pero ahora aquí con un signo menos. ¿Ok? Este signo menos también, pues es, uno, ¿cómo puede pensar este signo menos? El signo menos lo puedes pensar como si aquí hubiera agarrado otra fase, ¿no? Pero la especifiqué, a la IP, ¿no? Entonces, estoy agarrando esta fase delta 1, esta que está aquí, y la transformo por delta 1 más pi, y esto de acá sería como la nueva fase delta 2, ¿no? O sea, porque al final voy a tener también igual una combinación lineal con otra fase, como aquí, pero elijo que esta fase esté en términos de la anterior de esta forma. ¿Okay? Simplemente. Y entonces ahora, pues voy a
hay que determinar quién sería la fase delta 1 de esta manera, ¿no? ¿Por qué elegir esta forma particular? ¿Sale? Cuando uno pudo haber agarrado una combinación lineal, este, con coeficientes arbitrarios. Bueno, este de aquí debe ser ortogonal a Sx más. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan, si yo agrego este signo menos, este de acá resulta ser ortogonal. Pero bueno, también puedes optar por decir, voy a agarrar mi Sx menos y escribo una combinación lineal. Sale de estos estados, porque ya sabemos que estos son los estados. En cierta forma, las magnitudes o los normas complejas de estos coeficientes tienen que ser la misma, por el mismo hecho de que no hay ninguna dirección preferencial. Y puedes proyectar con Sx más y deducir quién sería C1 y C2. ¿Sale? Entonces aquí, ¿cómo proyectas? Pues Sx más, ¿quién sería? Sería 1 sobre raíz de 2 más unos, aquí no, ya no va el raíz de 2. Aquí tienes que sacar el complejo conjugado del coeficiente, sería menos i delta 1, menos, todo esto actuando sobre C1 más C2 menos. ¿Ok? Entonces haces el producto y esto de acá tiene que ser igual a 0. Nada más vas a usar los cruzados se van a eliminar, ¿vale? Más con más, pues va a ser simplemente C1 sobre raíz de 2 más E a la menos I delta 1 menos con menos, ¿no? Pues sería C2 también con raíz de 2, nada más. Y esto de acá pues tiene que ser igual a 0. Entonces, como les decía, C1 tiene que ser igual a menos, o C2 mejor, tiene que ser igual a C1 por E a la I delta 1. Entonces, como les decía, que C1, la norma, y C2 son iguales, ¿no? Pero ahora tienes con un signo negativo, aquí, ¿ok? Tienes un signo negativo. Entonces, puedes escribir Sx menos como C1 más, con signo menos aquí, menos E a la I delta 1 menos. Para que este esté normalizado, pues eso implica que este C1 tenga que ser 1 sobre 2. Entonces, de esa manera se obtiene esta expresión que está acá. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a construir, ya que tenemos estos estados, se puede construir quiénes son quién es el operador A. ¿Ok? En este caso particular, como estamos hablando del operador de spin, pues sería quién es el operador de spin en dirección X. ¿Sale? Entonces, en general, uno tiene esta fase, ¿sale? Que no afecta, digamos, al estado de probabilidad. Entonces, digamos, lo que encontramos es básicamente que estos dos estados
1 sobre raíz de 2 más menos. Ok. Así de manera, es la forma más general en la que estamos construyendo los estados es aquí más menos, se requiere tener esta delta. Ahora, más adelante vamos a ver que por convención elegimos que delta 1 sea 0, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. De esa manera, el operador SY, digamos, los estados SY, o sea, si ahora uno hace el experimento, si ahora uno hace este mismo experimento, pero con S más Y, pues es lo mismo. El S más Y pasa por aquí, por el Stern-Gerlach, que hay dos posibles estados, quiere decir que el S más Y pues debe estar en una combinación lineal de estos dos. ¿Sale? Y como tampoco no hay ninguna preferencia entre SX y SY, ¿sale? Pues el resultado debe ser exactamente lo mismo. ¿Sale? Como no existe ninguna preferencia con SY, ¿sale? Con la dirección Y, entonces quiere decir que SY debe ser escrito exactamente igual como lo estamos escribiendo aquí arriba. Excepto que aquí puede ser, la única diferencia que podría haber para, ¿sale? Porque sí son dos estados distintos, es en la fase. ¿Sale? O sea, en la mecánica cuántica las fases, pues digamos en los estados, puede ser que sean importantes, ¿no? Para distinguir dos estados, aunque su probabilidad sea igual, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué en este caso? ¿Por qué la probabilidad es igual? Porque no hay ninguna preferencia entre la dirección X y la dirección Y. ¿Sale? Entonces, se va a elegir por convención delta 1 igual a 0 y delta 2 igual a pi medios, ¿no? Ese va a ser el asunto. Pero para eso vamos a hacer una justificación de esa condición. Y la justificación es justamente las relaciones de ortogonalidad, ¿sale? Que deben cumplir estos operadores, ¿sale? Entonces, fíjense, déjenme revisar algo aquí. Ok, bien. Sí, voy a deducir primero las fases, delta 1, delta 2, y luego ya escribimos los operadores en la base de los kets, ¿no? O sea, a través de los productos directos. Ok, todavía tenemos un poco de tiempo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces aquí la pregunta es, ¿hay alguna manera de determinar delta 1 y delta 2? Entonces la respuesta se puede determinar utilizando un experimento secuencial. Un experimento secuencial de Stern-Gerlach, ¿no? Básicamente el experimento es, tengo lo siguiente. Un SG
en la dirección X, seguido de que siga un SG en la dirección Y unitario. ¿Ok? En otras palabras, voy a tener aquí, vamos a ver cómo sería el SX. Permítame un tantito aquí. Déjenme borrar. O sea, tengo el SX, SGY, y ya sabemos que este puede dar dos estados, SY más y SY menos. Y este lo preparamos en un estado. O sea, son dos experimentos. SX más, ese es un experimento, y el otro experimento es preparar el sistema con SX menos. En ambos, este va a salir como una combinación lineal de estos dos. Igualmente este, al entrar aquí a este experimento de Steng-Gerlach, sale una combinación lineal de estos dos, ¿no? Por las direcciones preferenciales uno va a esperar que las probabilidades sean exactamente las mismas, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es que la norma de la amplitud de probabilidad, SY, más menos, o sea, en otras palabras, dado que el sistema estuvo en SX más, ¿cuál es la probabilidad de que ahora esté en SY más? Pues esto te lo da, ¿no? O sea, el cuadrado de esto te da esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en S menos? Pues es esto, ¿no? O sea, con el menos aquí. Y esto debe ser lo mismo que SY también más menos con SX menos. No debe haber ninguna... no debe haber ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna diferencia de esto. ¿Y cuál sería esa probabilidad? Pues tiene que ser 1 sobre raíz de 2, ¿no? O sea, la amplitud de probabilidad tendría que ser exactamente 1 sobre raíz de 2. Y la razón es muy sencilla de ver, ¿no? Físicamente, porque, digamos, el sistema está preparado en este estado, SX más, y ya hay dos posibilidades que son igualmente probables. Entonces, el peso probabilístico que tiene este estado y el peso probabilístico que tiene este son iguales. Entonces, quiere decir que tiene la misma probabilidad. Entonces, la amplitud debe ser exactamente la misma, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Bien, entonces imponemos esta condición y utilizamos estas expresiones que tenemos aquí para calcular una de esas cantidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos aquí el SX más y lo multipliquemos aquí con el más menos. Entonces voy a tener aquí SY más menos SX más, por ejemplo. ¿Quién va a ser? Pues va a ser 1 sobre raíz de 2. Este bra, que es más, sería más menos, E a la menos y delta, como es el Y, entonces sería delta 2, ¿ok? Por el bra menos, esto multiplicado por 1 sobre raíz de 2 también, 1 sobre raíz de 2, de más, aquí se sería más nada más, E a la I, delta 1 por menos, ¿ok? Entonces, 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 es un medio, y aquí pues solamente los cruzados se anulan porque son ortonormales, entonces más con más te da 1, más con más da más menos, menos con menos da 1, E a la I, delta 1 menos delta 2.
Pero esto de acá tiene que ser 1 sobre raíz de 2, ¿no? O sea, si yo calculo la norma, ¿vale? Bueno, esto antes de eso. Si yo calculo la norma, entonces voy a tener 1 sobre raíz de 2, la norma de esto, y esto tiene que ser 1 sobre raíz de 2. Entonces, de aquí, pues, ¿cuál sería cuál es cómo se cumple esta ecuación? Pues hay varias posibilidades, pero aquí a ojo se puede ver una. Si yo tomo delta 1 menos delta 2 igual a pi medios, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo 1 más menos e a la i pi medios, que es lo mismo 1 más menos i. Y esto, ¿cuál sería la norma de este número complejo? Pues es raíz de 2, ¿ok? Que junto con este 2, pues me da justamente este. Entonces este de acá es una solución. Y la otra solución se puede probar de la misma forma, de manera similar, tomando delta 1 igual a 0. Ah, bueno, aquí sería más menos pi medios, ¿no? Porque aquí con más menos pi medios, puede ser 1 más i o 1 menos i igualmente. Y las dos tienen norma raíz de 2 y entonces las dos cumplen con la propiedad. Entonces yo puedo elegir sin pérdida de generalidad delta 1 y delta 2 igual a pi medios. Entonces de esta manera se tiene que los estados Sx más menos como una combinación de más y menos sería 1 sobre raíz de 2 más menos menos y Sy más menos 1 sobre raíz de 2 más menos i el get menos. ¿Ok? Y finalmente, la representación de Ketz. Ahora sí, ya que tengo esta representación de los Ketz como una combinación lineal de los Ketz que diagonalizan el operador SZ, pues se pueden representar representación de los operadores de spin en esta función, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, ¿quién sería el operador? Sx, al final de cuentas, ¿quién sería? Pues sería suma sobre Sx. Bueno, de hecho, no voy a quitar la suma. A ver, permítame un tantito. Bien, entonces, ¿cómo tendríamos la representación del operador de spin Sx? Pues igual, ¿cuáles son los...? Eso ya lo vimos en las clases anteriores. ¿Cuáles son
los eigenestados de Sx, pues son Sx más y Sx menos. ¿Ok? Entonces quiere decir que Sx se puede escribir como Sx más más Sx menos Sx menos. Y de manera similar para el Sy. ¿Okay? Entonces aquí lo que necesitamos es calcular. Bueno, aquí sí tengo un errorcito porque acuérdense que es esta combinación, pero con los eigenvalores Sx correspondientes, ¿no? Entonces aquí tengo h barra sobre 2, ¿no? Que ese es el estado de spin. Y acá tengo menos h barra sobre 2, ¿no? Entonces aquí puedo factorizar esto. ¿Y quiénes serían estos? Pues los puedo escribir en términos de los más menos, ¿no? Porque así conviene para hacer los cálculos, ¿no? Entonces tengo Sx va a ser h barra sobre 2. Y aquí voy a escribir entonces el ket Sx más, pero como una combinación lineal de los otros. Y bueno, pues eso vale 1 sobre raíz de 2 más menos, más 1 sobre raíz de 2 menos. Y este ket de aquí, pues va a ser nuevamente 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 menos. ¿Ok? Es este mismo que está acá. Y luego ahora lo hago lo mismo con este. Menos 8 barra sobre 2, 1 sobre raíz de 2 más menos 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 más. Y me aviento toda la talacha. Ya sé aquí los productos, nada más lo voy a comentar, ya ustedes lo pueden hacer. 10 horas. Tienen más con más. Tengo 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, te da un medio. ¿Vale? Y acá tengo también, ¿vale? O sea, este término con este término es exactamente el mismo que está aquí, este con este. Pero este de acá tiene este signo menos, entonces cancela. Pues van a sobrevivir solamente los cruzados, si ustedes se fijan. Más con menos. Este ahora con este menos. Lo puedo encontrar ahora este con este menos. Pero la diferencia es que aquí tengo este signo menos con este signo menos da más. Y esta raíz de 2, cuando multiplico con raíz de 2 te da un medio, más el otro medio de acá, se suma y te da 1. Entonces, el resultado de hacer esta multiplicación con cuidado te va a ser h barra sobre 2 más con menos con más. Ese va a ser el resultado. Miento, aquí debe ser con más, ¿no? ¿Por qué? Porque el menos, aquí tengo menos con más, ajá, es positivo. Y acá también menos con más da más, entonces aquí sí es positivo. Mientras que en el caso de Sy, haciendo el mismo procedimiento, ¿vale? Haciendo exactamente el mismo procedimiento, ahí sí va a quedar un complejo conjugado que va a ser I más menos más I menos más. ¿Vale? Y entonces pueden verificar ahora que si yo con estos operadores spin X, Y, se puede verificar que S más menos cumple con Sx más menos y Sy. Entonces, en otras palabras, si yo calculo esta cantidad Sx más menos Sy, con esto obtengo las expresiones que habíamos obtenido previamente para S más y S menos, o que habíamos definido para S más S menos, que de hecho aquí lo podemos ver rápidamente. Por ejemplo, si yo sumo este con este, tengo S más como H barra
más menos, ¿ok? Y el S menos H barra no, también sería más H barra S más, y aquí sería menos. Bueno, aquí se puede ver, si yo multiplico por un más I, pues entonces lo que voy a tener es esto de acá se suma y esto se cancela. Si tengo un menos I, esto de acá se cancela y estos se suman, pero los dos son positivos. ¿Okay? Entonces lo que hace nada más S más es pasar del estado menos al estado más y el S menos del estado más al estado menos. Entonces con esto creo que pueden verificar, creo que es fue uno de los problemas de tarea. Se puede verificar una relación muy importante. Se pueden verificar que los operadores Sx, Sy y Sz satisfacen las relaciones de conmutación siguiente, que sería Si, Sj y epsilon IJK H barra SK, ¿vale? Donde I, J y K toman valores X, Y, Z, ¿no? O bien 1, 2 y 3, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es una de las relaciones de conmutación que se cumple. Y la otra es una relación de anticonmutación, que sería un medio de H barra cuadrado delta IJ, ¿no? Entonces, esto de acá creo que quedó de tarea. Creo que para la tarea de ayer, porque ya tenía los elementos para hacer estos cálculos, ¿no? Pero no se había hecho la prueba de que, en efecto, ese X y ese Y se pudieran escribir de esta manera. ¿Vale? Entonces, aquí, nada más para completés, este significa el conmutador BA menos 3, ¿no? Y este es el anticonmutador, que sería BA más AB. ¿Okay? Se puede verificar también usando las definiciones. Se puede verificar que el operador definido por S cuadrado como el producto punto entre operadores, que sería Sx cuadrado más Sy cuadrado más Sz al cuadrado, ¿vale? Si tú ya vimos previamente cómo se define el producto de operadores, ¿vale? Entonces podemos darle sentido a esta relación. Y como ya tenemos la representación de estos operadores, podemos aprovechar de nuestra propiedad asociativa. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Yo voy a elevar al cuadrado Sx, ¿vale? Sx cuadrado, ¿quién sería? Esto es Sx por Sx. Y Sx es h barra sobre 2. ¿Qué era? Más menos, ajá, más menos, ¿no? Ajá, más menos, menos más. Entonces sería más, menos, más. Menos, más. Multiplicado por lo mismo. Entonces aquí voy a tener, para empezar, h barra medios al cuadrado.
Y el otro término va a ser igual, más, menos, menos, más. Entonces, por el axioma asociativo, este término, cuando multiplique con este, se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque menos y más son ortogonales. Este término, cuando lo multiplique con este, va a ser 0, porque son ortogonales. Entonces, los que sobreviven son los cruzados nuevamente. Entonces, esto va a ser h barra sobre 2 al cuadrado, que esa es la ventaja justamente del formalismo de Dirac o bien de la notación de Dirac, ¿no? Entonces, este término, multiplicando por este, aquí voy a tener este ket, digo este bra con este ket, ¿vale? Este bra con este ket va a ser 1, porque por la relación de ortonormalidad, y entonces lo que va a resultar va a ser un más, y lo mismo con el otro. Va a quedar un menos, menos. Y justo estos términos son los elementos diagonales del operador SZ. ¿Okay? Entonces, el SZ pues tiene exactamente la misma estructura, ¿vale? Y con ese Y podemos obtener algo similar. Entonces, el resultado es que S cuadrado resulta ser 3/4, ¿no?, de h barra cuadrado por la identidad, ¿no? Que estos tres son, o sea, esta de aquí es la matriz de identidad. ¿Vale? Entonces es el 1, ¿no? Por la relación de completez. Entonces, haciendo lo mismo con cada uno de ellos, pues voy a tener que la suma va a cumplir esta propiedad. Y no solamente la suma cumple esto, sino cada uno de ellos al cuadrado es proporcional a la identidad también. ¿Okay? Y bueno, como vimos la vez pasada también, si pasamos a la representación matricial de cada uno de estos operadores, pues vamos a encontrar las matrices de Pauli. ¿Okay? O sea, pasamos a la representación matricial de esto, y recordando el SZ, que es h barra sobre 2, más, menos, menos. Esto, junto con esos C, si pasamos a la representación matricial, encontramos básicamente h barra sobre 2 multiplicado por cada una de las matrices de Pauli. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, y bueno, se cumple esta propiedad, y como es justamente proporcional a la identidad, entonces cumple que este S cuadrado multiplicado por, va a conmutar con cualquiera de los elementos de spin, esto va a ser igual a 0. Cuando tenemos esta situación, vamos a decir que los operadores S cuadrado y SJ son operadores compatibles. Y el hecho de que cumplan con que el conmutador, digamos, entre los operadores, entre dos distintos operadores, sea igual a 0, tiene una importancia enorme, porque significa que yo puedo utilizar, vamos a probar más adelante, que yo puedo utilizar el mismo conjunto de eigenkets para un operador, utilizarlo para el otro operador, ¿vale? O sea, decir, voy a poder diagonalizar los dos operadores con el mismo conjunto de eigenkets de manera simultánea, ¿no? Entonces esa va a ser una importancia enorme para la resolución de problemas, ¿no? Pero bueno, ahorita ya son las 10:12. Déjenme. Yo creo que aquí le vamos a dejar para pasar a sus observaciones, y ya el jueves
empezamos con observadores o operadores compatibles. Ok. Así que, a ver, ¿alguna pregunta? Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, al principio vimos, casi al principio por ahí, Sí. en lo de valor esperado, vimos que el valor esperado de ese Z es, pues, ese Z entre esas cositas, no sé cómo se llaman. ¿Cuáles cosas? Pero vimos que el valor esperado va entre menos h barra sobre 2 a h barra sobre 2. Sí. Entonces, la cuestión aquí es, ¿por qué aquí sí se toma un intervalo y ese Z solo va cuando es más y menos, solo toma dos valores, que es h barra sobre 2 y menos h barra sobre 2? Ah, ok, buena pregunta. Sí, la razón está en que justamente como es una teoría de probabilidad, ¿vale? Lo que uno tiene es que el valor esperado toma en cuenta todos los posibles estados, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo con mayor claridad ese punto, ¿no? Ahorita no queda muy claro. Creo que faltan un poco de elementos. Pero una respuesta que quizá puede ser satisfactoria es el hecho de que cuando... Déjenme abrir la tableta nuevamente, porque creo que sí vale la pena. Esa es una buena pregunta. No sé si te acuerdas en el experimento de Stenger-Lach al principio, no, de hecho aquí lo tengo, para no dibujarlo, en la primera clase, no, en la segunda, ¿no? Que vimos Stenger-Lach. Ajá, al principio, en estas clases, vimos una imagen, aquí está, ¿vale? Como esto. Entonces digamos que el experimento de Stenger-Lach entra y tiene dos picos localizados, ¿sale? Alrededor de h barra, aquí de hecho, sería h barra sobre 2 y acá menos h barra sobre 2, ¿ok? Pero no es que sean dos picos, sino tienes una distribución de probabilidad de dos picos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay estados que tengan un poquito menos de h barra sobre 2 y un poquito más de h barra sobre 2, ¿vale? Entonces, en este sentido, el valor esperado, ¿vale? Va a estar, va a poderse mover en todos estos valores. El valor esperado va a medir todo esto. ¿Vale? Los estados solamente son h barra sobre 2 y menos h barra sobre 2. Pero el valor esperado, como justamente es justo con la distribución de probabilidad, puede medir todos estos valores de acá. Lo que va a ocurrir es de que el valor máximo que tenga el valor esperado también va a estar localizado alrededor de h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2. Es algo así, no sé si te acuerdas en física estadística, cuando, por ejemplo, en teoría cinética, con la distribución de Maxwell-Boltzmann, ahí la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es para las velocidades, tú tenías el valor de la velocidad más probable, ¿vale? Y también tenías el valor esperado, ¿vale? Entonces, en cierta forma, el más probable es el análogo en este caso con el h barra sobre 2, y el valor esperado que se acerca mucho al más probable, pues es el análogo al valor esperado de aquí del spin. Pero no son exactamente iguales, ¿no? ¿Sí queda claro, Andrés? Sí, sí, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? O alguien que tenga una apreciación respecto de lo que plantea Andrés, también puede ser. Yo sí tengo una referente a lo que, a lo que explicó de la
el valor esperado. Entonces, el valor esperado es el promedio de todas las mediciones. Sí. Sí, en este caso, bueno, no como tal de todas las mediciones, sino más bien la medición de las ¿cómo es? El promedio de las mediciones de la posición de las partículas en todos los estados. Exactamente, o sea, es decir, es de las mediciones de cada uno de los posibles estados, ¿no? Entonces, en el caso del estado de spin, pues solamente hay 2 mediciones, ¿no? Entonces, es en ese sentido, ¿no? Si tú tienes un sistema que tiene muchos estados, pues el valor esperado va a ir sobre la distribución de probabilidad de esos estados. Claramente la distribución de probabilidad podría ser continua, ¿no? O discreta, dependiendo de la variable dinámica en cuestión, ya sea el operador de momento, posición, o el operador de spin, etc. Ok. E incluso eso da, ¿no? ¿Cómo se llama? Abre la puerta a las diferentes interpretaciones sobre dónde estaba la partícula. La interpretación, como mencionaba, la forma clásica de verlo, de Copenhague, creo que hay una interpretación así. Sí, en efecto, o sea, justamente como, pues por el mismo hecho de que es una teoría probabilística, pues hay toda una discusión. De hecho, hay un artículo muy famoso que va a venir dentro de la serie de artículos que expondrían, que es el artículo EPR, ¿no? De Einstein, un artículo de Einstein, Rosen y no sé quién más era. ¿Cómo es? Este artículo habla sobre justamente una interpretación que distinta, digamos, de la mecánica cuántica. Ajá, es Einstein, Podolsky, Rosen, ¿no? La paradoja de Einstein, Podolsky, Rosen, sobre el hecho de que Einstein planteaba más o menos la idea de que la mecánica cuántica tendría que apegarse, digamos, a una descripción realista de la realidad, ¿no? O sea, de que, digamos, una formulación distinta, ¿no? A la ¿cómo se llama? A la mecánica cuántica. Y bueno, es toda una discusión, ¿no? Sigue habiendo discusión al respecto, ¿no? Hacen experimentos, ¿cómo se dice? Experimentos mentales, ¿no? Para tratar de entender este fenómeno, ¿no? De la medición cuántica. Entonces es un problema que todavía sigue abierto. Ustedes pueden checar, pueden buscar en la red simplemente esto que les pongo, EPR Paradox o Einstein Podolsky Rosen, y va a salir un montón de información al respecto. Las discusiones que había entre Einstein, luego los puntos de vista de Bell, de Bohm, etcétera, ¿no? Y bueno, son preguntas serias, ¿no? En el sentido de que ponen en jaque un poco la visión, ¿no? De la mecánica cuántica. Por ejemplo, dentro de ellos había algunos que pensaban que no podía ser descrito por la teoría de probabilidad, ¿no? Porque eso no sería una teoría fundamental y todavía una discusión al respecto. Y entonces pensaban que había unas variables que eran ocultas, ¿no? Variables ocultas en el sistema cuántico que no tenemos acceso a ellas y que por eso se manifiesta, digamos, los estados cuánticos a través de una teoría de probabilidad. Y bueno, está la interpretación que es la que usamos, que es la interpretación de Heisenberg, en donde se plantea que de manera natural existe una incertidumbre asociada a la medición de distintas variables cuánticas, ¿no? Entonces, pues es toda una discusión, es todo un tema, ¿no? De investigación. No es tan trivial esa discusión. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta.
A ver, vamos, sus apreciaciones, Jeremías. Sí. Yo tengo como una pregunta en cuanto al el espacio de los Kets. Sí, ¿Los Kets son vectores como tal o están definidos en un espacio vectorial? sí, son vectores en el sentido de Porque luego la duda está en los Ejekets. ¿Y ¿Cómo? esos qué son? Los Ejekets. Ajá. ¿Son como los ejenvalores o así? ¿O qué? No, no, los Eigenkets son los Eigenkets son kets, ¿no? Son elementos del espacio de Hilbert, del espacio vectorial complejo, que diagonalizan una variable dinámica. ¿Sale? Entonces, esos serían los Eigenkets. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Jeremías? Más o menos, porque no, me cuesta entender esa definición. Sí, o sea, mira, tú tienes idea de lo que es un espacio vectorial, ¿no? Sí, de eso sí. Ok. Entonces, de ahí parte todo el asunto, ¿no? Nada más que no es el espacio vectorial R3 o R2, ¿no? Sino en general lo vemos como un espacio abstracto, ¿no? Pero que es espacio vectorial al fin y al cabo. Y mínimamente el espacio vectorial es sobre el campo de los complejos, porque todo espacio vectorial se tiene que definir respecto a respecto a un, ¿cómo se dice? Respecto a un campo, ¿no? Entonces, en este caso, el campo, o sea, desde el punto de vista matemático, es el campo de los complejos, ¿no? Porque ya vimos que los estados cuánticos o las funciones de onda deben ser funciones complejas, ¿ok? Bien, ahora, entonces ya tengo un espacio vectorial complejo, ¿no? Cumple las mismas reglas del espacio vectorial, o sea, la suma de dos elementos del espacio vectorial, dos vectores, es otra vez otro vector, la multiplicación por un escalar, todas las propiedades del espacio vectorial. Bueno, esos estados, esos vectores, son los estados físicos del sistema. ¿Sale? Ese es el punto, son los estados físicos del sistema. Así como, digamos, hay una analogía que puedes hacer en mecánica clásica. Uno se puede preguntar ahí cuáles son los estados físicos del sistema. Bueno, ahí los estados físicos del sistema son los valores que puede tener la partícula o las partículas de posición y de momento. ¿Okay? Entonces, acá en este caso, es el ket, ¿no? ¿Sale? Y va a depender si estamos hablando del ket asociado a la posición o al momento o a qué variable dinámica. Entonces, las variables dinámicas que en general pueden ser representadas por matrices, ¿sale? Cuando tenemos un espacio de Hilbert finito dimensional, pueden ser representadas por matrices, entonces, pues los estados son básicamente los vectores que diagonalizan esa matriz, los ejenestados. ¿Sí queda claro, Jeremías? Sí. Ahora más comprensible. Ok, a ver, Juan Diego. Sí, cuando hablamos, bueno, cuando se identificó que teníamos un ket que pertenece a un espacio de Hilbert, ¿cómo es que pasamos a decir, o sea, a hablar de probabilidades, decimos que la base de las A' son variables aleatorias mutuamente excluyentes? Ajá. Sí, porque... A ver, pero ¿cómo? A ver, otra vez la pregunta. Bueno, no me queda claro cómo pasamos de decir que tenemos un ket en un espacio de Hilbert a hablar de probabilidades así como que muy directamente. Ok, ya. Sí, bueno, tiene que ver con la cuestión de la medición, justamente. O sea, por un lado, digamos,
como bien lo recalcas, el sistema cuántico, digamos, es descrito por un cierto conjunto de variables dinámicas. Vamos a decir, lo más sencillo, una sola variable dinámica, como es el ejemplo que hemos estado trabajando, que es solamente el spin, el operador de spin. Pero bueno, aquí haciendo un paréntesis, pues un sistema cuántico puede tener muchas variables dinámicas, ¿no? Al mismo tiempo. Pero digamos, vamos a pensar el caso de una sola variable dinámica. Entonces, resulta que cuando yo hago un experimento y mido el valor que tiene esa variable dinámica, ¿sale? Dentro de todas las posibilidades que tiene, resulta que la variable dinámica, cuando hago la medición, se escoge una de ellas, ¿ok? Hago otra medición y, digamos, hago así como tal, ¿no? O sea, hago muchas mediciones y dentro de todas esas mediciones, el 50% resultan que dieron más h barra sobre 2 y el otro 50% me dio menos h barra sobre 2. ¿Sale? Entonces, ahí ya te está dando la idea de probabilidad. ¿Sale? Porque me está diciendo que no siempre resulta en h barra sobre 2, sino que puede ser h barra sobre 2 o puede ser menos h barra sobre 2. Entonces, existe una posibilidad, vamos a decirlo así, en que ocurra h barra sobre 2 o que ocurra menos h barra sobre 2. Entonces, esto es exactamente en analogía con aventar una moneda y que resulte águila o que resulte sol. ¿Sale? Entonces, automáticamente se introduce el concepto de probabilidad. ¿Sale? Y bueno, el concepto de probabilidad se introduce a través de ese postulado, por eso en mecánica cuántica se postula, ¿sale? Y se dice la probabilidad de que el sistema salte a un estado A', digamos, pues se postula ser igual a tomar, proyectar los eigenestados alfa a lo largo de ese A' elevado al cuadrado, de tal manera que tú construiste al final de cuentas esta probabilidad de esta forma, porque los alfa pediste que fueran normalizados, ¿no? Entonces cumple con esas propiedades de probabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no vamos a tener probabilidades negativas? No existen las probabilidades negativas. Ya es que me causó ruido porque te daba pues menos h barra entre 2. Ah, no, este es el valor de la variable dinámica. Ah, ok. Pero la probabilidad, como lo definimos, mira, déjame comparto aquí rápidamente la pantalla nuevamente. La probabilidad es justamente lo que está encerrado aquí, que voy a encerrar en azul. ¿Sale? Esa es la probabilidad, que es una cantidad positiva esta. Bueno, puede ser mayor o igual que 0, ¿no? Sí, sí. ¿Sale? Porque es un número complejo. Es un número al cuadrado, pues. ¿Sale? Sí. Pero siempre es positiva. Y de hecho está acotada, ¿no? Puede ser 1 nada más, cuando mucho. O sea, es mayor igual que 0, pero menor igual que 1, porque estos están normalizados. Ok. A ver quién más. Déjame ver si todavía hay tiempo. 10:30 ya no hay mucho tiempo. Pero a ver, una última contribución. Vamos a ver de Miguel. Bueno, doctor, sobre la clase de hoy me parece que no tengo todavía ninguna pregunta, pero sí tengo una que me surgió con la tarea que entregamos ayer. Ok. Y es, em, los operadores no tienen una representación matricial única, ¿verdad? Bueno, sí, no. Depende de los estados que elijas, ¿no? Sí, en efecto. Puedes cambiar de base, etcétera. Sí, no es único. Me surgía la duda porque, bueno,
iniciando el proceso para tener la representación máxima de cualquier operador, pues necesitamos considerar estados y meter la relación de completez, etcétera. Pero pues depende de cómo se trabaje un mismo operador, puede quedar de muchas formas. Entonces, eso ruido de una representación única. No se escuchó al último, Miguel, pero entiendo bien la idea es de que una matriz o un operador que se representa a través de una matriz, pues se puede, en efecto, puede tener muchas representaciones, ¿no? Y bueno, la razón de eso es esencialmente de que tú puedes elegir una base, que en este caso puede ser las más menos, por ejemplo, para los operadores de spin, pero sin ninguna pérdida de generalidad, tú podrías haber elegido la base más menos de los SX y SX más, SX menos. Y sin ningún problema también puedes expresar en términos de esos estados que diagonalizan SX, puedes expresar el SZ. O sea, no hay ninguna razón especial por la cual SZ por lo cual usemos los estados de SZ. Puede ser que usemos los estados de SX si fuera más conveniente, ¿no? Pero bueno, normalmente se hace así, ¿no? Pero sí, se aprovecha. Ok, doctor. Ajá. Con el SZ se aprovecha la diagonalización, ¿no? No, porque en el SX también puede ser diagonal. Ah, ok. Sí, o sea, si yo diagonalizo con respecto a los estados de SX, pues el SX ahora sería el diagonal. Entonces, depende de eso, pues, de esto. O sea, no hay ninguna razón especial del SZ, pues, simplemente, pues, normalmente ya tenemos por convención que el que vamos a diagonalizar es SZ. Y, por ejemplo, si tuviéramos un experimento que el campo magnético apunta en tal dirección, pues orientamos nuestra convención para que esa dirección sea SZ, ¿no? O sea, sea la dirección Z, ¿no? Y así se facilita, pero no hay ninguna dirección, no hay ninguna dirección especial, pues. Ok. Bueno, señores, la siguiente, empezamos con Víctor porque ya me tengo que retirar. Y pues que tengan buen día. Gracias, Doc. Gracias, hasta luego. Nos vemos, doctor. Oigan, aprovechando que están aquí todos y ya empezaron con sus clases de las otras clases de maestría, ¿cómo van ahí? Con física estadística